Bueno, Sergio, te escuchamos. Espérate, ¿estás compartiendo tu pantalla? No. Listo. Dale. Sí. Gracias. Listo. ¿Pueden todos ver la presentación? Muy bien, entonces, gracias a todos por su asistencia, gracias por la invitación a compartir esta parte de nuestro proyecto, nuestro trabajo en la empresa Arc One Solutions, que queremos utilizar como referencia para el contexto de este evento. Bien, la presentación entonces, como todos saben, empieza a partir de la usabilidad para nuestra salud. Pero en este caso, el software que vamos a utilizar como referencia o como pretexto para explicar un poquito sobre la importancia de esta usabilidad gira en torno a la experiencia de usuario en empleados de una empresa orientada al sector salud. En este sentido, las empresas corresponden a One Blood y la Cruz Roja de Estados Unidos, de American Red Cross. Bien, yo, como Silvia ya me presentó, soy diseñador gráfico profesional y llevo 20 años trabajando en diseño y desarrollo de proyectos a partir del diseño de experiencia de usuarios. Estos son mis datos de contacto por si en algún momento desean hacerme más preguntas. Pueden sentirse en libertad de hacer todas las que quieran. Siempre respondo. Eso es una muy buena opción para ustedes. Listo. No nos vamos a concentrar en el software. ¿Okay? Quiero que todos tengan claro el problema que estamos solucionando. No estamos en este momento tratando de hacer que el diseño de la interfaz del software o el diseño de la interacción sea el centro de atención de la presentación. Quiero que ustedes tengan el contexto de por qué es relevante la usabilidad del proyecto. En ese sentido, todo gira en torno a la sangre. ¿Bien? Ok. Se demora en avanzar. Bien, todos somos conscientes de la importancia de la sangre humana para nosotros, nuestra vida, transporta nutrientes y oxígeno desde a cualquier parte del cuerpo y aleja los desperdicios metabólicos de las células después de que los producen. La importancia de cómo se transporta el oxígeno es una de las características principales que vamos a tener en cuenta en la charla también. Ahora, la sangre está compuesta por 4 partes principales: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. El plasma corresponde al 50% de la composición de la sangre. Es un líquido compuesto eminentemente por agua y sustancias bioquímicas. Los glóbulos rojos son células sin núcleo. Los glóbulos blancos se encargan de la defensa del cuerpo en conjunto con los anticuerpos, y las plaquetas ayudan en la cicatrización. Ahora, teniendo en cuenta la importancia de la sangre, nos encontramos con que hay 4 tipos de sangre principales, pero estos mismos tipos tienen RH o no lo tienen. ¿En qué consiste eso? A esto lo llamamos sangre tipo O. Esto es un glóbulo rojo de tipo O. O por su forma. No es por otra cosa, es por su forma. Ahora, teniendo en cuenta que existe el glóbulo rojo de tipo O, existe el glóbulo de tipo A, que tiene unos antígenos en su superficie. Son moléculas que están adheridas a la superficie del glóbulo que tienen forma casi que triangular. Por eso se llaman glóbulos, por eso se llaman de tipo A. El antígeno define que el glóbulo es de tipo A. Ahora, existe también el antígeno de tipo B, ya que no es forma triangular. Casi todos lo representan con una forma circular. Ahora tenemos 3 tipos de sangre. Y existen personas con sangre y glóbulos que incluyen los 2 tipos de antígenos en su superficie, los glóbulos tipo AB. Ahora, ¿a qué le llamamos el RH? A que la superficie del glóbulo, teniendo o no teniendo los antígenos, también tiene el RH. A eso lo llamamos RH positivo.
No es que el positivo implique que sea una diferencia en la sangre o en el tipo, sino que lo posee o no. Positivo y negativo simplemente está relacionado con que lo tiene o no lo tiene. Entonces tenemos A positivo, B positivo y AB positivo. ¿Listo? 8 tipos de sangre. El problema con estos tipos de sangre son las transfusiones. ¿A qué se refieren las transfusiones? La mayoría de las personas se imaginan que las transfusiones se necesitan porque hay accidentes de tránsito. Ya se hizo la encuesta, la mayoría de las personas en Estados Unidos se imagina, claro, como hay tantos accidentes de tránsito, la mayoría de la sangre que se hace de transfusiones están utilizadas en transfusiones de sangre por accidentes. Pero, sí es importante, 57 litros de sangre para un accidente. El tema es que lo normal no es que utilicemos la mayor parte de la sangre para los accidentes de tránsito. Ese es casi que uno de los últimos. En realidad tenemos para temas de cáncer, hematología y oncología, un 34,4% de la sangre que se dona se va para allá. Luego tenemos un 17,6% para cirugías, un 16,9% para medicina general, 12,4% para cuidados intensivos. Para otro tipo de medicina, tenemos un 5,4%, para pediatría un 4,8% y tenemos un 4,4% para traumatología, 3,4% para trasplantes, obstetricia y ginecología, y la última para diálisis, el 0,4%. Y esos en total nos dan un 8,80%. Eso es, miren, de plaquetas, ni siquiera de glóbulos rojos, ni siquiera de sangre. Es lo que se necesita para poder cerrar las cirugías, para que las personas a los que les aplicaron, que les hicieron una intervención puedan cicatrizar. Ahora, en cuanto a glóbulos rojos, los porcentajes cambian, pero miren que no es muy diferente. En medicina general el 30,3, 19,8 para cirugías, hematología y oncología el 15. Se supone que las personas que tienen problemas en la sangre genético como la leucemia problemas en la sangre, entre ellos la leucemia y algunos genéticos, utilizan solamente el 12,5 de glóbulos rojos y se supone que el problema de ellos son los glóbulos rojos. No, la diferencia es grandísima en cuanto a los requerimientos de sangre. Siendo entonces la obstetricia, la ginecología, la pediatría, la nefrología y los trasplantes, los más bajos, con un 7,5%. Hasta el momento tenemos tipos de sangre y por qué se hacen las transfusiones. La relevancia de la donación de sangre es que la sangre no se puede sustituir. No podemos fabricar sangre. Claro, este año hubo una publicación en que en Europa desarrollaron sangre sintética utilizando células madres y ya hicieron la transfusión a 10 personas. Se espera hacer transfusiones más adelante, pero eso todavía es un proceso experimental. Todavía no es una solución final. Mientras tanto, todos podemos requerir un trasplante de sangre, una transfusión de sangre en cualquier momento. Ahora, continuando con la exposición, las donaciones voluntarias son la solución a las necesidades de donación, a los requerimientos de sangre de los ciudadanos. En ese sentido, la Cruz Roja Americana cubre todas las necesidades o es la entidad principal de donación de sangre en Estados Unidos. Es uno de los socios que estableció ARPAN. OneBlood es la empresa más grande de donación de sangre con ánimo de lucro en Estados Unidos. Pero al final de cuentas, estos dos al final OneBlood es la más grande de Estados Unidos porque se encuentra tiene sedes dentro de estos 5 estados. Entre las dos entidades cubren el 50% de las necesidades de sangre de todo el país. Este que están viendo ustedes acá es el proceso que deben llevar ambas empresas para poder captar la sangre y luego poderla entregar a los pacientes en todos los hospitales que requieren la sangre en Estados Unidos. Si se dan cuenta, es un proceso bastante complejo.
Hay que hacer un proceso mediático para invitar a las personas a donar voluntariamente. No se hace un pago por ello. Las personas deben pasar un examen físico, el cual incluye preguntas en las que se cree o se parte de la buena fe de las personas, pero también hay exámenes fijos, dentro de los exámenes físicos hay que desarrollar pruebas de peso, pruebas sobre el pulso y el ritmo cardíaco, respiración. A partir de la división de la donación, se toman unas muestras, unos 3, 4 tubos por cada una de las personas. Tranquila. Vamos a moverlo para acá. Este mouse está más lento. Listo. Tranquila. Entonces, tenemos estas 3 muestras, las cuales se toman en el mismo momento en el que la persona está haciendo la donación y son transportadas a un laboratorio clínico. Por cada donación se toman una parte, sea directamente del brazo de la persona o sea de la bolsa, que de ahora en adelante vamos a llamar unidad de sangre. Vamos a tomar estas 3 muestras y sobre esas se llevan a los laboratorios para poder realizar pruebas. Ahora, cuando se llega a la sede, en la sede le hacen un proceso de manufactura, es decir, dividen la sangre en sus componentes principales, retiran los glóbulos blancos y empacan cada uno de los componentes que ya nombramos para refrigeración o directamente para transporte a las solicitudes que han hecho los hospitales en cuanto a requerimientos de sangre. Entonces, en ese sentido tenemos 2 tipos de donaciones. La primera, la que todos conocemos, se demora 1 hora y nosotros entregamos la sangre completa. Esa es la que después se va a donar, la que después se puede dividir o se lleva directamente a una donación. Pero también existe un proceso en el cual, a partir de conectar al donante a una máquina, se hace una separación directamente de la sangre y lo que no se va a necesitar se le devuelve al cuerpo. Eso se le llama aféresis. Existen 3 tipos de donaciones de tipo aféresis. La primera, el doble glóbulo rojo, es decir, la bolsa no se llena con nada más sino solamente glóbulos rojos, por lo cual es como si tomáramos 2 bolsas de donación de glóbulos rojos, y donación de plasma y donación de plaquetas. Como les comenté, el plasma tiene una cantidad de un 50% en el volumen de la sangre, pero las plaquetas son menos del 1%. Los glóbulos rojos son también menos del 1% en la composición de la sangre. Significa entonces que una bolsa de plaquetas realmente tiene más de lo que se donaría al donar una sangre completa, una bolsa de sangre completa. Hasta el momento, solamente hemos hablado de la donación y de dividir la sangre. Pero todo esto implica que desde el examen físico tenemos que identificar si la persona es un donante calificado. A nadie le gustaría que le pusieran en su cuerpo sangre que pudiera contener algún riesgo. El primer riesgo que hay que evitar es que no me transfieran sangre del tipo que no me corresponde, porque la reacción alérgica y el ataque de mi sistema inmune a la propia sangre me puede matar. Solamente en ese punto. Ahora imagínense que tuviéramos problemas en cuanto a cualquiera de las otras características, alguna enfermedad, bacterias, todo ese tipo de cosas. Bien, ahora, como les había comentado, cuando la sangre completa llega a la sede, también se hace el proceso de separación, pero aquí esta separación sobre cada bolsa no puede ser por unidades. El 1% de una bolsa de sangre es muy poquito para una transfusión. Así que en las sedes principales de las entidades de las que estamos hablando, el proceso de separación también permite crear nuevas bolsas que se van a utilizar en la transferencia. Entonces, de los glóbulos rojos, de las plaquetas y del plasma ya divididos, vamos a tomar otra bolsa de glóbulos rojos y creamos una sola bolsa. Ahora, las células de glóbulos rojos dentro del cuerpo humano o fuera del cuerpo humano pueden durar 120 días. Perdón, dentro del cuerpo humano pueden durar 120 días, pero fuera del cuerpo humano, refrigeradas, solo tienen una duración de 42 días. Ahora, también hay una limitante.
Las personas no pueden donar sangre cada que quieran. Hay unos tiempos mínimos para que la persona pueda recuperar su nivel de sangre. El más fácil es el de plaquetas. Donar plaquetas se puede hacer cada 7 días. Hay más o menos una espera de 30 días para poder volver a donar glóbulos rojos. Bien, por plasma también se unen hasta 2 bolsas. Teniendo en cuenta que una bolsa de sangre tiene el 50% de plasma, creamos una nueva bolsa de plasma sumando 2 bolsas. El plasma congelado puede durar hasta 12 meses. Las plaquetas, en cambio, pueden necesitar de 5 a 6 bolsas de solo plaquetas para crear una. Y aquí hay algo interesante. Las plaquetas no se pueden congelar. Si las plaquetas se quedan quietas, se mueren. Así que tienen que estar en constante movimiento hasta que llegan a al cuerpo del receptor. Solo pueden durar 5 días. Por eso es muy bueno donar plaquetas. Bien. ¿Qué riesgos entonces podemos tener con la donación de sangre? El primero de los riesgos es cuando hacemos donación, con la transfusión, ya lo nombramos. Entonces, partamos de la idea de que en el mundo el 37% de las personas tiene O positivo, el 36% tiene A positivo. Son las dos más comunes y casi todos nosotros tenemos ese tipo de sangre. El 8% tiene B positivo, el 7% tiene O negativo, el 6% A negativo, un 3% tiene AB positivo, un 2% B negativo y un 1% tiene AB negativo. Hasta ahí suena a que los problemas están con el AB, no tanto. Resulta que para hacer la donación, los glóbulos rojos de sangre O negativo se pueden donar a cualquiera. ¿Por qué? Porque no tienen antígenos y no tienen RH. Significa que no va a tener incompatibilidades con los que sí tienen antígenos, no importa el tipo, y los que sí tienen RH. El O positivo, es decir, el O con RH en la superficie, con moléculas de RH en la superficie, también se puede donar a varios, pero no le podemos donar a los que son negativos. ¿Listo? En ese sentido, O negativo puede donársele a cualquier tipo de sangre. O negativo lo puede recibir cualquier persona. AB positivo no la puede recibir, sino solamente AB positivo. ¿Listo? Eso significa que AB positivo la puede recibir cualquier persona con AB positivo puede recibir cualquier tipo de sangre, porque puede recibir menos antígenos, porque ya tiene todos los antígenos. El problema real está en que la persona que tiene O negativo solo puede recibir sangre de tipo O negativo. ¿Listo? Como les comenté, es una reacción alérgica. Los anticuerpos de la sangre podrían reaccionar y tratar de destruir todas las células de la sangre que les fueron transfundidas. Y en ese sentido, la reacción alérgica es prácticamente mortal. Ahora, teniendo en cuenta eso, cuando cambie la pantalla, qué mala idea haberle puesto ese video de fondo. Claramente fue muy malo. Y se cerró PowerPoint. Ok. Pedimos disculpas al apreciable público por los problemas técnicos que se están presentando. Aquí está. Bien, recuerdan que les comenté que el traspaso, perdón, que la sangre no, claro, perdón.
Olvidé hacer eso. Salga de ahí, por favor. Ya le di escape, pero no quiere. Literalmente no quiere. Y vamos acá. Listo. Por favor, confírmeme que pueden ver la pantalla. Listo. Bien. Hace un momento les comenté que existía que la sangre al transportar oxígeno desde diferentes partes, a diferentes partes del cuerpo, era importante. Hay un tipo de sangre en el que los glóbulos no son redondos con forma de disco, más achatados, por lo que ya no tienen núcleo, sino que tienen forma de media luna. Eso se debe a que por dentro lo que permite que el glóbulo rojo transporte el oxígeno se llama hemoglobina. Carambas. Es un problema con el video. Y lo malo es que puedo retirar el video, pero no tengo una imagen de fondo para reemplazarlo. Porque no estoy en el computador. Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer trampa. Patrón de diapositivas. Bueno, ustedes asumen que hice una presentación muy bonita. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se pueden ver la pantalla. Entonces, la hemoglobulina son estos punticos que se encuentran dentro de los glóbulos rojos y son unas moléculas que en el centro tienen hierro. Esas moléculas que en el centro tienen hierro son las que permiten que el oxígeno de los pulmones se adhiera al glóbulo. Es decir, que gracias al hierro y a la hemoglobulina, los glóbulos rojos pueden transportar el oxígeno. La hemoglobulina S es una variación genética de la hemoglobulina que le da una forma de S curva a la hemoglobulina. Es genética, es hereditaria, no es contagiable, por así decirlo, pero en una transfusión puede generar problemas. La hemoglobulina S, por su forma, cambia el aspecto visual y la forma del glóbulo rojo, convirtiéndolo en una media luna no flexible, lo que hace que no pase fácilmente por los vasos capilares, y además no transporta suficiente oxígeno. En ese sentido, las personas que tienen hemoglobulina S, los glóbulos se le bloquean, que genera una congestión. No es un trombo, pero sí bloquea el tránsito de la sangre. La mayoría de las personas que tienen hemoglobulina S son personas de raza negra. La mayoría. Las personas de las demás razas, el porcentaje de población es muy bajo. Pero en ese sentido, si le transfiero a una persona de otra raza o de raza negra glóbulos de tipo HGBS, puedo generarle problemas de anemia por hemoglobulina, así se llama. No transportan suficiente sangre al resto del cuerpo. La solución para las personas de raza negra que sufren de hemoglobulina S es recibir transfusiones constantes de personas de raza negra con glóbulos sanos. No, además, o sea, es decir, no solamente les sirve la transfusión,
sino que debe ser transfusión de personas también de raza negra. Y en ese sentido, miren todo lo que ya le hemos sumado a solo el proceso de donación y de evaluación de la calidad de la sangre que se puede donar. Ahora necesitamos saber si la persona, la raza, qué raza es y si la sangre está limpia, pero no sirve para la donación. Ahora, entonces, dentro de la lista de riesgos ya vimos esos dos primeros, el tipo de sangre para la transfusión y tener hemoglobulina S. Adicionalmente, tenemos entonces que hacer pruebas para saber si tienen antígenos por enfermedades. Recuerden las pruebas que nos hicieron para el COVID. Si tienen químicos, por ejemplo, por haberse hecho un tatuaje. Eso es una de las razones por las cuales no lo descartan a uno para donación, si se hizo un tatuaje dentro de las últimas 24 horas. O si tiene en algún momento, sí, ya le di. O si en algún momento tiene algún otro tipo de contaminantes. Esas pruebas hay que hacerlas. Aparte, hay enfermedades que se transmiten por la sangre. En este caso podemos tener sífilis, que es una bacteria, pero hay otras enfermedades bacterianas, como por ejemplo también tenemos el Chagas, es un tipo de parásito. ¿Ok? En la sangre podemos tener un parásito y ese parásito se transfiere con la sangre cuando hacemos una donación. Hay muchas otras enfermedades parasitarias. Las más comunes son esas dos las que se hacen las primeras pruebas. Existe la babesiosis y la enfermedad de Lyme. Son enfermedades por parásitos, por bacterias que son transmitidas por mosquitos o por garrapatas que afectan los sistemas nerviosos. Por otro lado, tenemos virus como la hepatitis, el VIH, el SIDA y la herpes. Y tenemos los arbovirus como la malaria, la citomegalovirus, la H1N1, que es aquí la tuvimos, el Zika, el chikungunya y la enfermedad del Nilo Oriental, que son virus transmitidos por picaduras de mosquitos. Adicionalmente, entonces tenemos problemas en la sangre con cáncer, tenemos los problemas de la enfermedad adquirida, que es el EICH, esta es la reacción alérgica que nos da por la transferencia de una sangre que no es recibida. Podría ser nuestro tipo de sangre, pero nuestro cuerpo podría reaccionar muy mal. Eso se le llama injerto contra huésped. Y en ese sentido, esto significa que la sangre que nos transfundieron, nos ataca directamente la médula espinal. La sangre que recibimos ataca nuestros huesos para destruirlos. Esa es la enfermedad del injerto contra huésped. Lo normal es el huésped contra el injerto, el tema de la reacción alérgica. Y esa última no voy a tratar de pronunciarla, pero también son problemas de incompatibilidad. Entonces, ahora sí, empecemos a hablar del software y de todo lo que se supone que estamos solucionando. Arwan como empresa se montó en el 2020. La empresa ofrece soluciones de desarrollo de software tipo BSS, es un Blood Establishment Computer Software. En ese sentido, como empresa tiene recursos económicos de la Cruz Roja Norteamericana y de OneBlood, siendo las dos más grandes en el país, cubren el 50% de las necesidades de Estados Unidos. A ver, hablemos de las necesidades. Se necesitan en Estados Unidos 36,000 unidades de células rojas diarias, una cada 2 segundos. Si haces las matemáticas, da 0,8 de bolsa por cada 2 segundos. Se necesitan 7,000 unidades de plaquetas diarias y se necesitan 10,000 unidades de plasma diarias en Estados Unidos, para todos los porcentajes que vimos antes. Entonces, esta empresa, la Cruz Roja y OneBlood suplen la mitad de todo esto en el país. ¿Recuerdan el proceso? La complejidad de este proceso implica que hay que tener control sobre los donantes, hay que tener calidad en el proceso de recolección, calidad en el proceso de transporte, desarrollar pruebas de laboratorio sobre cada una de las unidades, realizar la manufactura de los productos para que sean transferibles, empacado, almacenamiento y refrigeración o congelamiento de los productos. En ese sentido, también hay que tener una gestión de las solicitudes de los hospitales
en cuanto a los requerimientos, sobre todo si tienen requerimientos especiales, sangres raras, sangres especiales, sangres con características únicas, como por ejemplo una persona que sufra de HGBS, hemoglobulina S, pero que sea de sangre O negativo, la más rara. Entonces, en ese sentido, todo ese proceso al automatizarlo tiene que gestionar donaciones, gestionar el laboratorio, gestionar la manufactura, el etiquetado. Ojo que el etiquetado no solamente es ponerle un número, es también tener claridad sobre la fecha de vencimiento del producto para poder tener gestión de la vigencia. El inventario y la referenciación. La última parte es la más importante también. Perdón, es una de las más importantes, porque cada vez que una persona con una necesidad especial de sangre requiere sangre, se debe quedar registrada para saber qué características tiene y poder responder más rápido y poder tener una respuesta eficiente a su necesidad. El software que desarrolla Arwan en este momento estamos trabajando en la versión 3.0. La versión 1 y la versión 2 son versiones muy viejas, son versiones muy básicas que tienen interfaces en donde el diseño no era la razón principal para la funcionalidad. Después de que fue fundada Arwan, fue necesario o se dieron cuenta la importancia de facilitar el proceso para los empleados, para que la eficiencia en el proceso se multiplicara. En ese sentido, las interfaces que les estoy mostrando corresponden a las versiones 1 y 2 del software. Si se dan cuenta, es más complejo de comprender, requiere tener un conocimiento específico de para qué es cada uno de los elementos y no hay affordance de ayuda que faciliten el proceso ni que agilicen el proceso. Esta interfaz la odio, se me hace horrible, pero es la principal en el proceso de manufactura. Esta es la interfaz inicial por la cual entra cualquier usuario que trabaja en la planta en donde separan y agrupan las bolsas de unidades de componentes de la sangre. Y esta es para los laboratorios. Cada uno de los botones que ven abajo con las letras representa un test que debe correr sobre cada una de las unidades. Entonces, parte del proceso, o cuál es ahora, la importancia de nosotros como equipo en el diseño de experiencia para empleados está orientado, uno, a optimizar el proceso de diseño y de desarrollo de la interfaz, de las interfaces y de la interacción. Y dos, establecer el sistema de diseño. Teniendo en cuenta que son 5 módulos, se requiere normalmente una gestión de un sistema de diseño flexible que permita adaptarse a los 5 módulos con diferencias. Ahora, para optimizar el proceso de diseño, tenemos nosotros que ejecutar estas 5 fases de la investigación, en donde comprendemos la necesidad de los usuarios empleados de la empresa, la solución, el planteamiento de la solución, el UX Strategy, el Interaction Design como proceso, en donde planteamos el prototipado, las pruebas, desarrollamos todas las interfaces a partir del sistema de diseño que ya está listo y lo pasamos al equipo, a nuestro equipo de desarrollo, es decir, a estas 3 personas, quienes se encargan de montar todas las interfaces que van a ser integradas en el software. Luego de estos, tenemos un último paso, que no está aquí presente, que es el proceso de calidad. Hacemos una revisión para comparar que el resultado final en código responde a la interacción y a los componentes que habíamos planteado. Dentro del sistema de diseño, entonces, tenemos 5 módulos. Cada uno de los módulos está representado por un color que permite identificar sobre qué estado del proceso o cuál parte del proceso nos encontramos. Tenemos dentro del sistema de diseño todos los posibles componentes que se llegan a necesitar dentro de la plataforma, pero lo más importante de ese sistema de diseño es quién y en qué momento lo va a utilizar. Una persona que va a trabajar en el módulo de administración, en la versión 3, no requiere trabajar con pantallas táctiles. Las personas que trabajan en administración de donaciones, en la administración del sistema y de la plataforma y en distribución utilizan mouse para trabajar.
Así que las interfaces están orientadas a usuarios con mouse. Pero las interfaces que están en el Specialty Lab y en manufactura, todos los procesos de Specialty Lab son para utilizar en computadores y dispositivos con pantallas que pueden trabajar con mouse o pueden trabajar en táctiles. Mientras que manufactura solo está pensado para hacer pantallas, para trabajar con pantallas táctiles. Aquí los procesos, la calidad de la usabilidad está orientada, por ejemplo en el Specialty Lab, a que las personas tienen que manipular todo el tiempo las muestras, los tubos dentro de los cuales se tienen las gotas de sangre para poderlos introducir en la máquina. El taller que voy a desarrollar más tarde va a plantear el primer problema que tenemos que solucionar en este proceso. ¿Cómo solucionamos que las personas tienen que introducir en la máquina y luego interactuar con estas interfaces cuando tiene que hacerse en un proceso por lotes, grupos de tubos, para hacerlo cada vez más ágil? Ese es el objetivo del taller de más tarde. Ahora, en manufactura, todo se trabaja con pantallas táctiles. La introducción de los números es con pantalla táctil. La selección del proceso que voy a desarrollar se hace con pantalla táctil. La introducción de los resultados de calidad. Validar que la bolsa, por ejemplo, este es un ejemplo muy, muy interesante. Hay una validación de que la bolsa visualmente cumpla con los estándares de calidad. No debe tener perforaciones, no debe tener etiquetado borroso, debe estar muy bien referenciado. Esa revisión de calidad es solo visual, depende del criterio del usuario. Uno de esos criterios es si la sangre demuestra tener grasa. Si la bolsa, si la sangre se percibe grasosa, significa que esa sangre va a ser rechazada por el hospital, no por el donante, no por el receptor, no por el proceso. El proceso puede decir que la sangre está perfectamente sana, pero si visualmente la sangre incluye unas cuantas capas de sangre en el producto, en el plasma, en las células rojas o en las plaquetas, la bolsa va a ser rechazada, lo que sería un producto perdido. Entonces no se puede utilizar para ese tipo de cosas. Así que entonces, la respuesta, ¿cuál es el valor que tiene la usabilidad dentro de este software? Cualquiera de los pasos que vimos debe ser controlado perfectamente. Se debe tener gestión, control, trazabilidad de cada, literalmente, gota de sangre que entra en el sistema y que sale del sistema. De todas las personas que pertenecen al proceso, de todas las personas que se están registrando en el proceso, donantes y receptores, para poder asegurar que la calidad de la sangre no va a afectar, no va a atentar contra la vida de las personas. En resumen, la usabilidad de este software está orientado a agilizar el proceso para asegurar que nadie se muera porque se falló en algún paso. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. Pues para que quede grabado, yo, gracias a todos por estar acá y los que están conectados. Te quisiera preguntar, me imagino que lo vas a manejar en el taller de hoy, pero quisiera preguntarte o que nos digas así brevemente cómo fue el ejercicio de conocimiento de usuario, que me parece que es clave. Bien, en general, dentro del proceso, la empresa tiene diferentes roles. El equipo de UX Design está compuesto, como les comenté, por diseñadores gráficos, diseñadores de experiencia y desarrolladores de UX, pero como tal la empresa incluye analistas de negocio que tienen muchísima experiencia dentro del proceso, porque fueron empleados de OneBlood, y incluye también analistas de calidad. En ese sentido,
el trabajo se hace en conjunto. Todo el proceso de investigación de usuario está orientado a entender qué hace en este momento el usuario manualmente, porque todo el proceso que les mostré al principio incluye procesos manuales, aunque hay una versión de software. Entonces, uno, tenemos que partir de qué hace el software actual. Dos, cómo las personas desarrollan las actividades manuales y cómo las integran dentro del proceso para poder, sobre eso, establecer la mejor solución, cambiando lo que están haciendo, pero que lo sigan haciendo igual. Cambiarlo significa hacerlo más rápido, más ágil, con un menor número de porcentaje de error o bajar la posibilidad de errores a cero. Entonces, comprender el usuario es más entender el proceso, entender sus acciones, entender qué hace el software actualmente y replantear una solución que permita lograr los objetivos. Gracias, querido Sergio. Si no tenemos más preguntas, voy a mirar acá. Por parte de los asistentes, entonces vamos a continuar con Marta. Mientras, regálenme un momento, voy a suspender la grabación para que podamos, va a sonar duro.